Es importante el emprender, más que nada para moldear el mundo a como tú quieres que sea. A lo mejor la visión que tú tienes del mundo puede hacer a la sociedad humana un lugar mejor. Todo el proceso de innovar algo es muy enriquecedor, el poner en marcha el proyecto. Creo que es uno de los valores más positivos de ser emprendedor. Yo me llamo Antonio Cabero Llué y mi proyecto es VR Life Experience, una empresa que se dedica a crear proyectos de realidad virtual dedicados a niños hospitalizados, abuelos y otros eventos como eventos sociales, cosas de turismo, etcétera, etcétera. Somos alumnos del Centro Alaún en Alagón. Hemos venido a presentar nuestro proyecto Territorio Juego. Nuestro proyecto, nuestra innovación de empresa consiste en tener un centro o un lugar de ocio para los jóvenes de la comarca y alrededores. Somos Lucía y Amara. Hemos desarrollado un plan empresarial que se llama One Walk, que se centra en el alojamiento temporal y paseo de perros por el centro de la ciudad de Zaragoza. No hay ningún local ni negocio que sea parecido. El proyecto se llama Europalet y consiste en, básicamente es un nuevo método método de paletizaje. Consiste en intentar sustituir el plástico convencional que envuelve todos los palets por algo reutilizable, con el consiguiente ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera. Nuestro proyecto se llama Meraki Decor y consiste en la elaboración, venta, restauración y alquiler de muebles y espacios decorativos. Los muebles que elaboramos son de madera sostenible certificada. La restauración que realizamos es tanto para particulares como para empresas de muebles antiguos y el alquiler es fundamentalmente para eventos de espacios de photocalls, rincones, etc. El objetivo es intentar acercar un poco las nuevas tecnologías a lo que es la restauración, específicamente a bares. Quiero englobarlo en una aplicación que gestione o bien desde el contacto de los proveedores con el hostelero o el hostelero con los clientes, y así el hostelero puede obtener esa información en tiempo real de cómo va su restaurante y obtener estadísticas de lo que va bien, de lo que va mal, y poder ofrecer a sus clientes un trato más específico a cada uno, ¿de acuerdo? Mi compañero es Álvaro Grimar Cabello, yo soy Susana Casedas Arroyo y hemos hecho un proyecto de una empresa que se llama Indomo y consiste en dar servicio de domótica e inmótica con precios especiales para tercera edad y discapacitados y un producto novedoso de sonido. Juntos hacemos el proyecto, una academia bilingüe español e inglés para niños sordos. Consiste en enseñarles los dos idiomas hablando de una forma natural desde nacimiento hasta los 5 años para que en el futuro no tengan la necesidad de tener un intérprete. También aprenderán la lectura labial para poder comunicarse con los oyentes sin ningún problema. Mi nombre es Sofía Jimeno y ella es Alicia Campo y venimos a presentar nuestro proyecto empresarial. La empresa se llama De la Tierra a la Mesa y elaboramos y distribuimos un producto ecológico que son unos espaguetis de calabacín con unas hamburguesas de mijo y zanahoria. Es un plato preparado para llegar y consumir. Me llamo Alejandro Antón, el nombre del proyecto es Just Guy y vengo del centro San Lorenzo de Huesca. Mi proyecto se basa en visitas guiadas en la que unimos la bicicleta para que sean un poco más dinámicas y sean totalmente diferentes a lo que tenemos hoy en día en Zaragoza. Además, tengo una aplicación multiplataforma que ayudaría a la aplicación con diferentes rutas y nuevas formas de ver Zaragoza. Yo soy Patricia Chapín, ella es Yaiza Ruiz y Laura García. El proyecto consiste en un escape room, se llama The Panic House y consiste en recrear escenas de terror o de miedo en habitaciones de las que deben de escapar en 75 minutos. Al final del juego se daría un diploma y también comentar que se harían varias temáticas y se cambiarían con el paso del tiempo. Somos alumnos de Ejea de los Caballeros del IES 5 Villas y nuestro proyecto va sobre una granja escuela
en un pueblecito, al lado de un pueblecito de Ejea de los Caballeros. Nos motivaba mucho esta idea por la cuestión de dinamizar un poco la zona rural, los pueblos, la despoblación, combatir un poco esto desde la actividad en el medio, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo soy Tatiana Rosca, él es Ray Ruiz y Héctor López. Venimos del Centro Santiago Hernández y nuestro proyecto se llama Bicubi. Trata sobre una aplicación móvil que permite compartir en el acto un videocurrículum, tanto a nivel de redes sociales como de correos. Soy Pablo Monti y he creado un juego de mesa que se llama Desigualdades, que es un juego de mesa de preguntas y respuestas que intenta tratar diversos temas sociales en relación a igualdad y derechos humanos. Esta empresa ofrece un servicio como agencia de viajes. El viaje es completamente sorpresa hasta que el cliente llega a la zona de transporte. Todo esto se desarrolla en una página web donde el cliente hace la reserva, se le hace llegar unos billetes Destiny que luego podrá validar en el lugar de transporte para allí descubrir el destino donde se le manda y bueno, algunos detalles de viajero para dar un toque así original al servicio. Nosotros somos Elías, Alba y Adrián, venimos del Santiago Hernández y The Freak Bar es un bar, como su nombre indica, para cosas frikis, sobre todo para apoyar el tema del gaming ahora, que está muy de moda. Vamos a intentar habilitar salas para que la gente pueda jugar, vamos a intentar interactuar con cosas del estilo de los videojuegos. Pues nuestro proyecto se llama Cultivo Hidropónico Automatizado. Consiste en el arte de criar plantas sin necesidad de tierra. Lo único que necesitamos es agua, una recirculación de agua, el cual ese agua irá tratada con los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y nosotros tendremos el control absoluto de la plantación en todo momento, mediante un autómata, y vamos a comunicar lo que sería la plantación con un sistema de control de fácil manejo y sencillo de controlar. Ella es Lucía Gracia y mi nombre es Nieves Subirá. Venimos del Colegio Condes de Aragón. Nuestra empresa se llama Health Smile. Es una empresa que trata y va dirigida hacia las personas mayores de 65 años y es un servicio totalmente adaptado a ellos. Es como una agencia de viajes, pero es adaptado a ellos y da igual si tienen dificultades a la hora de andar, si necesitan una persona, todo está adaptado a ellos. Somos Lucía Floría, Alejandra Aldea y Ana Sarroca y hemos emprendido un proyecto que se llama Viajes per Aragón y bueno, en lo que se basa principalmente es en ofrecer turismo a todas las personas que quieran hacerlo porque nos adaptamos a sus recursos únicamente por Aragón porque queremos reactivar su economía y sobre todo que se dé visibilidad a los pueblos rurales y a sus costumbres. Nuestro proyecto se llama Bohemia y es un restaurante vegetariano ecológico. Tenemos un huerto propio y no usamos plásticos ni nada que pueda contaminar el planeta, ni fertilizantes, ni nada, es todo ecológico. Y además nos dirigimos a muchos tipos de gente, que no solo es para vegetarianos, sino que puede venir cualquier tipo de persona. Nuestra empresa se llama Smile Toys y nos centramos en hacer juguetes para niños discapacitados, ya que la mayoría de ellos no pueden acceder a este tipo de entretenimientos de una forma correcta. Nuestro proyecto se llama Rucufran y se basa en cultivar rúcula y azafrán de forma ecológica a través de un sistema hidropónico, que es quitando la tierra, cultivamos en unos tubos en los cuales está pasando el agua de forma constante con los nutrientes y minerales necesarios para que crezca. Nuestro proyecto se llama Viewfinder. Es una aplicación que sirve a los usuarios como muro para que puedan subir y descargar mundos en realidad virtual enfocados sobre todo a la educación. Y creemos que puede ayudar, sobre todo es muy importante en Aragón este sector y puede ayudar a los estudiantes a avanzar en sus estudios mejor que de otras técnicas más tradicionales.
Soy Isabel, él es Pablo y ella es Paula, y hemos creado el plan de negocio de la empresa 100 pesetas, que básicamente ofrece un producto que es un servicio que distribuye alimentos y medicamentos por pueblos de Teruel. Hemos elegido la provincia de Teruel porque creemos que hay un problema con la despoblación y si cubrimos las necesidades básicas, como es los alimentos y medicamentos, podemos contribuir a este problema. Yo animo a la gente a emprender con la motivación de tener tu propia empresa y verla crecer y desarrollarse. Si ellos tienen una idea, que intenten hacerla, porque si no se van a quedar siempre con la duda de si hubiera funcionado. Es un reto, es una forma de desafiarte a ti mismo. Trabajar para ti mismo, en definitiva, te va a construir más, te va a hacer sentirte más íntegro. Se puede conseguir mucho si te esfuerzas y tienes dedicación al proyecto. Y todo lo que hacemos nosotros pues te llena como persona. Y además hoy en día la sociedad necesita muchas personas creativas, emprendedoras. Y si tienes una idea, es mucho mejor explotarla que no guardarla en un cajón, más sobre todo cuando puedes hacer que sea rentable y además ganar dinero. Y si tienes ganas, lo puedes conseguir y puede tener un futuro. Así que...